Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Para hablar de Ecuador hay varias entradas: la inseguridad, la economía en trizas, la crisis política y, ¿por qué no?, la poca credibilidad y popularidad del presidente Guillermo Lasso en apenas un año de gestión. Y todo esto alrededor de un gobierno con mucha plata, pero depositada en Ginebra, y con los servicios públicos destrozados, con lo cual la más afectada es la ciudadanía. Entonces, ¿cómo calificamos y le explicamos la realidad de este país andino a todo el resto del planeta? Y además, este país andino que tiene alrededor de 100.000 emigrantes en el último año. ¿Cómo lo explicamos? Y para eso hemos invitado a la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Victoria de Sintonio, a quien le damos la más cordial bienvenida. Victoria, qué gusto tenerla por acá. ¿Cómo está? Más bien, el gusto es mío, gracias por el espacio. ¿Cómo vas, Orlando? ¿Cómo están todos y todas? Gracias por atender esta invitación, Victoria. Este país, digo, no es fácil de explicar este momento porque se cruzan varias cosas y parecería que en el caos alguien está ganando. La pregunta es, si este es un caos, ¿cómo lo explicamos? Bueno, aquí más bien nosotros estamos cumpliendo como bancada el proceso de generar oposición democrática, oposición constructiva que generen algunas opciones en el país. La crisis que tenemos en este momento se desarrolla en relación a que la pobreza ha aumentado en este país, vivimos una crisis de desempleo, vivimos la reducción del presupuesto en salud, educación, estos servicios, estos derechos humanos están cada vez más debilitados dentro de la institucionalidad en el país y eso nos ha permitido en este momento ver una crisis en la inseguridad del país que no solamente pasa de una inseguridad ciudadana, sino del crimen organizado que ahora en este proceso o en este periodo se ha visto levantándose en nuestro país. Ya, pero alrededor de esto además se nota, ya se percibe que a esa oposición a la que usted menciona se la tilda de narcocorreísmo, por ejemplo. Es decir, se ha establecido, se ha implementado, está estructurado todo un aparato mediático de redes sociales para generar el framing, el encuadre mediático de que el correísmo es sinónimo de narcotráfico. Y esto parecería que no tiene respuesta o que queda colgado y se va construyendo un imaginario que evidentemente sabemos a dónde apunta. Bueno, esto más bien es como el copia y pega del periodo anterior de Lenín Moreno. Eh, el presidente Lazo, con mucha preocupación, lo hemos visto, ha dado declaraciones que su objetivo en el gobierno es no permitir que el correísmo se mantenga en el país. Y sobre eso va a hacer cualquier tipo de cosas como estas que se están queriendo ubicar o encuadrar en la política ecuatoriana cuando encuentra a una oposición que realmente le está diciendo las cosas como son. Nosotros en este momento seguimos actuando desde la bancada de la Revolución Ciudadana como una bancada bastante coherente con la ciudadanía y claro, la persecución en el periodo anterior con Moreno y en este momento con Guillermo Lazo parece que no tienen distancia, que más bien son en la misma sintonía o en la misma fila y eso lo que vamos a hacer es seguir trabajando con la gente. Creo que en la última elección se vio que el correísmo no está derrotado, que existe una gran cantidad de ecuatorianos que confían en este proyecto político y lo estamos demostrando al interior de la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional. Bueno, por fuera del Ecuador no se conoce a cabalidad las expresiones del presidente Lazo, pero un titular del diario Expreso el domingo da cuenta de su postura, porque parecería que lo dijo en privado sin darse cuenta que pudo haber sido el titular principal de ese diario, que por supuesto forma parte del aparato mediático del que estaba hablando hace un momento. En ese titular dice que la meta que se ha planteado Lazo es que no vuelvan los correístas. Eso, digamos, hacia afuera, digamos, en Estados Unidos, Joe Biden no podría decir que él se ha planteado como meta que no vuelvan los republicanos, o que en Francia el señor Emmanuel Macron diría que no vuelva cualquier otro presidente. ¿Cómo se entiende que esa sea la meta fundamental del presidente, a pesar de lo que usted ya mencionaba, de que igualmente el señor Lenín Moreno se planteó algo parecido? Y es que además es preocupante porque nosotros tenemos otras metas que cumplir en el país, más allá de que él sea de una
tendencia política diferente a la nuestra, necesitamos resolver el tema de educación, necesitamos resolver el tema de salud y sobre todo existen encuestas en Ecuador en el que se establece cuál es el ánimo de la gente o cómo ve el día a día o qué es lo que no lo deja dormir a la gente. Y la primera causa fundamental que plantean los ciudadanos y ciudadanas de a pie es el tema de la inseguridad. Y cuando usted les pregunten, estas mismas encuestadoras preguntan, ¿usted cree que el país avisora días mejores? Y la respuesta sigue siendo negativa. Tenemos un 70 a un 75% de población encuestada en la que plantea que no ve un mejor camino para el Ecuador y que no puede dormir porque la delincuencia genera o desborda cualquier tipo de esperanza dentro de nuestro país. Entonces, esa sería la meta que nosotros quisiéramos que el presidente Guillermo Lasso asuma dentro de su gobierno. No solamente plantearse en atacar a su contrincante, sino esto de aquí, las elecciones o las diferencias políticas se ganan en urnas. Elevemos los niveles, elevemos los argumentos y en las elecciones siguientes podremos definir eso, pero eso tiene que hacerlo con acciones. Si él no va a trabajar por la seguridad, por entregar salud, educación y por generar empleo, como así lo prometió en la campaña, entonces poco podemos esperar de este país. Las cosas que están pasando en Ecuador son bastante complejas, porque adicionalmente a eso tenemos un desgaste de la institucionalidad del Estado, en el que la misma Asamblea se ve inmersa en este proceso. Hemos visto hace pocos días, por una mayoría absoluta dentro de la Asamblea Nacional, se pudo destituir a la que fungía como presidenta de la Asamblea. Y no se la destituye quiero dejar esto claro, no se la destituye por mujer, es una asambleísta de la región amazónica del país, pero se la destituye porque ha generado dentro de la asamblea un trunco para avanzar en el trabajo. Por ejemplo, una de las leyes más importantes que la asamblea tiene que trabajar es la ley humanitaria, una ley que se aprobó en el gobierno pasado, en la legislatura anterior, que permitió el despido masivo de los y las trabajadores con el pretexto de flexibilizar el tema laboral por el tema de la pandemia. Vemos que esa ley lo único que generó fue desempleo, no se le garantizó tampoco el trabajo digno a los servidores de salud que también han sido desempleados hasta esta época, y la Asamblea tenía que poner un freno con esta ley a esto que está pasando. La presidenta o expresidenta Yori nunca le dio paso y esperamos que en este nuevo proceso que tenemos un nuevo presidente se pueda generar la aprobación de la derogación de esta ley. Claro, pero Victoria, a ver, esta declaración del presidente cuando dice me he propuesto la meta de que los correístas no vuelvan, no solamente pasa porque en las próximas elecciones no ganen, no participen, es que hay todo un andamiaje que impide, como dicen algunos de sus aliados, voceros en la prensa, de que, por ejemplo, no se nombren autoridades que tengan algún sesgo a favor del correísmo, es decir, que el procurador, que el contralor, que la fiscalía, etcétera, etcétera, que el defensor del pueblo no sean afines a la Revolución Ciudadana, lo cual evidentemente tampoco va por esa vía, sino porque además, sumado a eso, hay persecución. Tienen preso a Jorge Glass, ya lleva 17 meses sin libertad, tomando en cuenta que ya debía haber estado libre, es decir, no solamente se trata de no ganar las elecciones, el problema es que aquí hay una persecución que incluso, vamos a decirlo con absoluta claridad, impide que periodistas y medios alternativos a la prensa oficial de él puedan incluso hacer preguntas, pedir información de lo que está pasando. Hay muchas cosas que no se conocen en este país. ¿Cuánto se gastó, por ejemplo, en el traslado de los radares de Esmeraldas a Manabí? Es decir, ese tipo de información y ustedes en calidad de asambleístas la tienen. Entonces, no se trata solamente de que no vuelvan los correístas, sino de que ellos quieren el poder absoluto. Es claro lo que estás planteando, Orlando, porque adicionalmente a eso yo lo mencionaba hace un momento, el tema de quebrar toda la institucionalidad del Estado. Y este proceso viene desde la época del gobierno anterior, donde se nombró a dedo las autoridades de control, entre esos el Contralor, el Procurador, el Consejo de Participación Ciudadana, que es el ente rector que debería nombrar a estas autoridades, nuevamente ha sido cooptado por el gobierno
Y esto ha generado algunas cosas. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional se debería haber votado por un juicio político al Contralor General del Estado por toda la inoperancia que ha tenido frente al proceso de generar una Contraloría transparente dentro de sus acciones, y lo que han hecho algunos asambleístas es proteger a este Contralor porque tienen glosas administrativas que el Contralor maneja. En ese sentido, hablamos del Contralor. Ahora hablemos del Procurador. Hace pocos días, perdón, el día de ayer, tomamos una noticia que en instancias internacionales se cae un proceso que para nosotros es importantísimo en el Ecuador, que además involucra a nuestro vicepresidente Jorge Glass. Un proceso, el caso Singue, que se cae en el ámbito internacional y que genera también, o se evidencia que este caso no tenía ningún asidero jurídico dentro del país en el ámbito penal. Vemos que este proceso de persecución, y aquí yo quiero ser muy enfática, no solamente que se intenta dañar a un proceso o un proyecto político por dañar los nombres de estas personas. Hablo de nuestros líderes, Rafael Correa, Jorge Glass. No se intenta solo dañar sus nombres, sino que se genera todo un proceso de destrucción en el país. Hablo de la institucionalidad, hablo de no atender los problemas entre salud, educación, seguridad, sino que además esta persecución nos cuesta directamente en el bolsillo de los ecuatorianos, porque este proceso internacional que hemos conocido el día de ayer nos va a costar al Ecuador 10 millones de dólares directamente al bolsillo de la gente, cuando en este momento el mismo presidente de la República ha disminuido los rubros de educación y salud en el presupuesto general del Estado. Entonces lo que vemos es que el odio para sostenerse en el poder o para generar que las autoridades de control puedan servir al poder de turno ha generado no solamente la destrucción de personajes políticos, sino que ha generado sobre todo la destrucción del país. Y eso lo que vemos es que intentan ubicar como oleada en Latinoamérica. Claro que sí. Gracias a Dios se están generando nuevos procesos en nuestra América del Sur. Hagamos la primera pausa, Victoria, y enseguida volvamos sobre lo que efectivamente ocurre a partir de estas declaraciones, la situación económica, la de inseguridad, y a propósito de esto, la ley que aprobó la Asamblea, que es del uso progresivo de la fuerza también, ¿qué implicaciones podrá tener? Porque ya hay detractores de esa ley. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Victoria de Sintonio, a quien le preguntamos, el día de ayer se aprobó en Ecuador, en la Asamblea Nacional, por una mayoría de 104 votos, la ley que da ciertas prerrogativas a la policía para el uso progresivo de la fuerza. Y hay detractores desde la CONAIE, incluso algunos militantes de la Revolución Ciudadana no están muy de acuerdo con eso. La pregunta que habría que hacerse es, Victoria, si con esto se va a resolver el problema de inseguridad que tiene el Ecuador. Perdón, la respuesta es no. Esta ley no es una varita mágica y yo quiero aquí más bien ubicar algunos elementos, si se permite. Primero, el uso progresivo o el uso adecuado y proporcional de la fuerza ya estaba reglamentado desde el 2014 en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Esto quiero un poco porque en algunos momentos el relato es que no existía una norma y que la policía estaba sin normativa para poder avanzar o generar el proceso en contra de la delincuencia. Eso como primera parte. La norma existía, esta ley no es una varita mágica en la que va a solucionar los problemas, porque de manera preocupante también, en algunos momentos hemos visto las declaraciones del presidente de la República y en Ecuador hace 2 días se tuvo una reunión
por parte del presidente, convocada por el presidente de la República del Ecuador con los alcaldes y prefectos, que son los gobiernos locales dentro de los territorios, para generar una propuesta al tema de seguridad. Con preocupación salieron los alcaldes y prefectos, las alcaldesas y las prefectas de esta reunión, indicando que no se entregó una sola cifra y que tampoco se habla del presupuesto, solamente se habla de supuestos de cómo quisieran que los alcaldes y los prefectos asuman estas competencias cuando la normativa del Ecuador es bastante clara. Y no se entrega ningún plan para combatir la inseguridad en el país. Quiero también decirle a la comunidad internacional que nosotros ya vivimos una crisis carcelaria que más la seguimos viviendo al inicio, antes de este gobierno y en el desarrollo de este gobierno se han producido las masacres más grandes que pueden existir en este país, el tema de crisis carcelaria, y hasta el momento no tenemos una sola respuesta o un solo plan que se pueda evidenciar para salir de esta crisis y poder solventar lo que está pasando en las cárceles. Tampoco tenemos ese plan para solventar el tema de la inseguridad fuera de las cárceles. La Asamblea Nacional ha trabajado un proyecto a través de la Comisión de Garantía de Soberanía y Seguridad, trabajó un proyecto que lo aprobó la Asamblea Nacional, una resolución donde se impartían soluciones técnicas para que podamos salir de esta crisis y sin embargo el gobierno no ha cogido una sola de ellas. Quiere decir que no saben ni dónde están parados. Tenemos en este momento un gobierno que no asigna presupuesto para patrullas, no asigna presupuesto para combustibles. Tenemos un gobierno que anuncia que como gran obra en el tema de seguridad, donar 4 impresoras y conos de seguridad cuando el país no da más. La ley no le va a resolver el tema, porque además ya existía una normativa para eso. Quiero dejar clara esta parte. Pero lo que sí necesitamos en este momento es que el gobierno ya no va a tener ninguna excusa para decir que no podía resolver la seguridad que no tiene el país porque la Asamblea estaba un poco truncando esto. Lo que hemos visto, no solamente desde la Asamblea, sino desde los gobiernos locales y desde otras instituciones del país, es que no existe una hoja de ruta clara de este gobierno para solventar la inseguridad que vive en el país y para poder acabar con la crisis carcelaria que hasta el momento no ha recibido una sola propuesta para la misma, inclusive la secretaria de Derechos Humanos, la que teníamos y la que tenemos, no se han pronunciado de manera positiva frente a lo que está pasando en el país con esta ola de inseguridad, dentro de las cárceles y fuera de ellas. Claro, pero al mismo tiempo la pregunta que uno se hace es, bueno, van a combatir la inseguridad, van a combatir la delincuencia, con los recursos que tengan, con los que no tengan, pero al mismo tiempo la gente ya no solamente se muere de asaltos, de robos o de masacres carcelarias, sino que en los hospitales no hay medicamentos, los precios están elevadísimos, la desnutrición crónica infantil se incrementa, ahora dicen que es por culpa de la guerra en Ucrania. Frente a todo eso, ¿cuál es entonces la salida que tiene este país, tomando en cuenta que los estándares de calidad y de bienestar de vida de la gente subieron notablemente hasta el año 2017 y es notorio, como lo dice la CEPAL, lo dice el BID, incluso que a partir del 2017 y 2018 cayeron? Entonces, ¿cómo se puede restablecer eso? Te puedo decir, Orlando, que es mejorando la asignación de presupuestos y que exista gente competente dentro de las instituciones del Ejecutivo. Lo que vemos es que, por ejemplo, y casos muy concretos, en el tema de educación se redujo 214 millones de dólares. En el tema de salud se redujeron 720 millones, pero adicionalmente a eso, lo que no vemos en este estado es que existe una coordinación real o que sepan qué es lo que están haciendo. Porque, por ejemplo, hace más de un mes en la ciudad en la que yo vivo, en la provincia en la que yo vivo, se decretó estado de excepción en la provincia del Guayas. En la ciudad de Guayaquil, en ciertos distritos, se decretó toque de queda, pero solo se decretó, solo se anunció, porque eso no ha dado resultados. Esos días en los que estuvimos en estado de excepción y en toque de queda, existieron asesinatos no solamente a civiles, sino a la Policía Nacional. Ese es el gobierno en el que en este momento vivimos, un gobierno que no ha destinado recursos para poder generar
eh, o abastecer las necesidades de un pueblo ecuatoriano. Cuando nosotros hemos propuesto los procesos de fiscalización dentro de la Asamblea Nacional, los ministros plantean que recién se sientan, porque además eso también genera, tenemos un cambio de cabezas en los ministerios principales dentro de este país que cambian cada mes o cada 2 meses y no les puede generar crear un trabajo a largo plazo. No creo que este gobierno tenga sus metas claras. Ha anunciado que la meta es destruir el correísmo, pero creo que las metas son por las que la gente votó en las pasadas elecciones, que es contribuir a la salud, a la educación y sobre todo a generar empleo y crear seguridad en este país. Más bien hacia eso nosotros apuntamos, seguimos fiscalizando los procesos y en relación, y no quería dejar esta parte suelta, en relación al tema de seguridad, y a la nueva ley, nosotros vamos a seguir trabajando para perfeccionar esta ley que hagamos aprobar ayer. E insisto, no es una ley que es una varita mágica y que les va a resolver el problema de seguridad, pero sí tenemos que garantizar el tema de protesta social en el Ecuador. Nosotros vivimos un momento muy duro en el 2019 y este gobierno lo único que ha hecho es hacer réplicas de eso que pasó en el 2019. Hemos tenido en las marchas de las mujeres, el pasado 8 de marzo hubo represión. Hace menos de un mes en la Universidad de Guayaquil hubo represión contra los estudiantes por pedir una matriculación digna y mayor presupuesto y, este, y eficiencia en la universidad. Y eso para nosotros no es una cosa que podamos no dejar de ver. Así que podemos seguir trabajando en aquello. Claro, y entonces en este panorama, ¿cómo se avisora lo que viene en adelante? Porque hay un escenario preelectoral, el próximo febrero del 2023 hay elecciones seccionales, ya se ve que incluso hay campaña electoral, la alcaldesa de Guayaquil ha iniciado con toda la fervor, con todo el aparataje la campaña electoral. ¿Cómo queda frente a ese panorama la Revolución Ciudadana? ¿Hasta dónde pueden recuperar espacios de gestión local como municipios, prefecturas, juntas parroquiales? Tomando en cuenta lo que mencionaba hace un momento, que incluso teniendo un Consejo Nacional Electoral no tan a su favor, obviamente podrían tener dificultades para al menos calificar y mucho menos inscribir algunas candidaturas. Bueno, este de aquí es un proceso que nos va a costar mucho, eso hay que dejarlo bastante claro. Nosotros, a ellos, al gobierno nacional, al ver cooptado las entidades de control, seguramente en su proceso de evitar que el correísmo vuelva o que se destruya el correísmo, lo va a lograr. Pero lo que sí te digo es que existe en las calles bastante ánimo porque sabían que con la Revolución Ciudadana estábamos mejor. Creo que eso es una de las cosas que más ha impactado en la gente, de ver el antes y el después, incluso en los gobiernos locales, por ejemplo, en el tema de seguridad, en esta reunión que te comentaba, que estuvo hace 2 días, la alcaldesa de la ciudad donde yo vivo, se trasladó ella y todas las camionetas que sirven para patrullar la ciudad a decirle al presidente que ese es el contingente que ella tiene. Y eso no es así. Las cosas se trabajan en los territorios, hay que generar eh, el trabajo que la ciudadanía quiere ver y más bien creo que existe mucho optimismo con la Revolución Ciudadana, con este proyecto político, por un antes y un después. Vemos una patria destruida, una patria que volvió a la mendicidad, una patria que no tiene ninguna respuesta para los problemas que la queja, pero sobre todo en este momento el tema de la educación para nosotros creo que es lo que más nos ha golpeado. En la costa hemos vuelto a las clases y hemos encontrado unidades educativas destruidas, no existen las verdaderas condiciones para que nuestros niños puedan volver a clases, no existen medicinas y esto ha generado un poco el descontento de la ciudadanía, pero creo que la esperanza se guarda en que podrán venir días mejores y que podemos tomar mejores decisiones en las urnas para generar un nuevo futuro para esta patria.
Ya, para finalizar, solamente una respuesta cortita. Tomando en cuenta que el 10 de abril salió en libertad Jorge Glass, se notó un entusiasmo entre los militantes de la Revolución Ciudadana, una nueva cohesión. El retorno 40 días después a la cárcel no bajó el espíritu, el ánimo, considerando que incluso él, como líder natural, digamos, como después de Rafael Correa, pudo haber sido el conductor de este proceso del que estamos hablando hasta este momento. Jorge Glass es un héroe. Él nos ha demostrado la valentía, el tesón que ha tenido para poder dar la cara. Y él nos decía en algún momento, él ha ganado, la victoria moral es de él. Nosotros tenemos mucho entusiasmo, sabemos que la justicia no está entregándole realmente a él lo que le corresponde. Él tenía que haber estado libre hace muchos meses, pero sin embargo la ciudadanía y nuestra militancia está más consciente que nunca que hay que trabajar por recuperar el país. Hay que trabajar por la libertad de nuestros perseguidos políticos, pero sobre todo hay que recuperar esta patria que en algún momento se nos devolvió la dignidad y que esa dignidad fue de la mano o fue construida de la mano de Rafael Correa y Jorge Glass. Esto no, a nosotros nos ha permitido generar nuevamente esperanza en la gente, que podemos tener días mejores y que seguramente en algún momento podemos tener a nuestros líderes políticos dentro del país libres y caminando, siguiendo construyendo sobre todo este Ecuador que necesitamos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Victoria, muy amable por atender esta invitación. Damos un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Gracias a Victoria de Sintoña a propósito de esta coyuntura difícil, compleja de abordar, como digo desde el principio, desde distintos ángulos, porque tantos problemas acumulados o que se cruzan, parecería que justifican esas teorías del caos donde quien gobierna es el que más poder tiene o el que tiene el poder de la tiranía de las autoridades y de las instituciones. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.